Muy bien, vamos a la palabra en esta mañana. Hemos comenzado a soñar, a anhelar, a ir cultivando en nuestro corazón algo que tuviera que ver con el diseño de Dios para su iglesia, algo que ver qué es lo que hay en el corazón de Dios cuando piensa en su pueblo, en su iglesia, en este grupo de personas que Dios ha querido unir por coyunturas y por los tuétanos para ayudarnos mutuamente e ir creciendo juntos en amor. La iglesia no es un lugar de filiación como si fuera pues una sociedad o un club, es un cuerpo, un organismo donde la palabra nos dice que las coyunturas y los tuétanos se van uniendo para ayudarse mutuamente en amor. Y el domingo pasado pues empezamos a imaginar, a soñar, a anhelar una iglesia anclada en la palabra de Dios, una iglesia que leyera la palabra de Dios, que meditara sobre la palabra de Dios. Y bueno, algunos estarán ya hoy casi terminando Romanos, espero. Comenzamos con todos los que querían sumarse a un plan de lectura de las cartas paulinas. Y bueno, a los chicos han hecho inclusive un grupo de WhatsApp allí que le pusieron Romanos y van compartiendo los versículos que Dios les habla. Y la verdad es que está muy bien que los jóvenes se enganchen con la palabra de Dios. Y está muy bien que los adultos también lo hagan, ¿verdad? Bueno, pero bueno, nos alegramos de que Dios quiera esto. Seguramente si tú estás con tu propio plan de lectura de la palabra, pues genial, sigue por ello. Pero si no tienes un plan de lectura, o te encuentras algunos días diciendo, bueno, a ver qué leo, y eres de los que abre la Biblia, pone el dedo y dice, y fue Judas y se ahorcó. Entonces, para evitarte ese tipo de cosas, pues te animamos a que podamos compartir juntos este plan de lectura, una iglesia que lee y que conoce la palabra de Dios. Claro, que al conocer a Dios y conocer su palabra, esto también afirma y nos hace crecer en nuestra vida de oración. Imagínese una iglesia que ora. Bueno, usted va a decir, pero pastor, eso es como casi obvio, ¿no? Que los creyentes oren. Pues bueno, igualmente vamos a hablar del tema. Aunque nos parezca quizás hasta obvio. Pero vamos a ir a Juan, capítulo 11. Yo quisiera que hoy sea una palabra que te aliente, no que te golpee, sino que te aliente a profundizar tu vida de oración, a cultivar tu vida de oración si aún no la has cultivado, y a ver en Jesús el ejemplo de alguien que aún siendo el Hijo de Dios, y Hijo de Dios propiamente, con la genética de Dios, no como nosotros que somos hijos de Dios por adopción, sino Hijo de Dios, el unigénito, viviendo en esta tierra, viviendo en este mundo, pues Él necesitaba orar. Así que de ahí para abajo, ¿verdad? Todos necesitamos cultivar nuestra vida de oración. Y lo interesante es que nunca hay un tope para nuestra vida de oración. Nunca hay un límite. Nunca tú puedes decir, bueno, yo ya con lo que tengo en mi vida de oración, sabes que hay más en nuestra vida de oración siempre. Lucas, capítulo 11, allí nos encontramos con una historia. Ah, muy bien, Juan. Era para ver si estaban atentos antes, Juan, capítulo 11. Nos encontramos allí con una historia que siempre nos genera un poco de esta cuestión, ¿no? Porque Jesús, que amaba tanto a la gente, que era capaz de cruzar el mar de Galilea para llegar a un solo endemoniado y darle libertad, de repente, estando con sus discípulos, se entera, le llega un WhatsApp y le dice que tu amigo Lázaro está enfermo. Y nosotros nos hubiéramos imaginado a Jesús, pues nada, ¿no? Cogiendo el ave y sacando el primer ticket que los llevara hasta donde estaba su amigo para poder estar con él y, claro, orar por él y sanarle. Sin embargo, ya conocemos la historia. Jesús dice, no, todavía no vamos a ir. Los discípulos quedan ahí un poco consternados hasta que llega el momento en que alguien le avisa nuevamente, ahora por Instagram,
no tenían esa forma de comunicarse, pero le avisa que ahora Lázaro ya ha muerto. Y entonces ahora Jesús dice, bueno, ahora sí vamos, ¿no? Y los discípulos quedan allí como diciendo, bueno, vamos nosotros para que muramos con él. Pensaban que él iba a dar su propia vida, vaya a saber qué cruzaba por la cabeza. Y Jesús va caminando y llegando allí a la aldea de Lázaro, de Marta y de María, y lo primero que sale al encuentro es una de las hermanas de Lázaro, ¿no? Sale Marta con una voz de dolor mezclada casi con reproche. A ver, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Esta es una pregunta que muchas veces nosotros nos encontramos en nuestro corazón cuando tenemos que afrontar situaciones que nos parecen terminales, que nos parecen definitivas, que nos parecen dolorosas. Si Dios hubiera estado, a veces nos preguntamos, ¿dónde estaba Dios cuando yo pasaba por esta prueba? Y acto seguido, la que sale es la otra hermana, María, con el mismo planteamiento. Jesús les dice una declaración tremenda. Le dije, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y la respuesta de ellas es, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Medio como que la respuesta no tiene que ver mucho con la pregunta de Jesús, ¿no? Porque la pregunta de Jesús es, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús está hablando acerca de la resurrección. Y ellos le dicen, no le dicen, sí, yo creo que tú lo vas a resucitar. Lo primero que le dice es, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que resucitará en el día postrero. Jesús va entonces con toda la comitiva hasta donde estaba la tumba de Lázaro. Ya no era solamente el problema de que estuviera muerto, sino de que hacía 4 días que estaba muerto. Y ya había empezado el cuerpo a gestar su proceso de descomposición. Y entonces Jesús se acerca en el verso 41, dice, entonces quitaron la piedra donde habían puesto al muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo creo que cambiaría mucho nuestra actitud ante la oración si pudiéramos decir como decía Jesús, Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Quite de su mente aquellos momentos en que usted pensó, Dios no escuchó mi oración. Es que cuando nosotros entendemos esto, ¿por qué Jesús era un entusiasmado de la oración? ¿Por qué Jesús era alguien que acudía en oración para las decisiones difíciles de su vida, para los momentos en que tenía que afrontar pruebas, en los momentos en los cuales compartía con sus discípulos, en los momentos en que estaba solo? Porque él decía, yo sé que tú siempre me oyes. ¿Impactaría eso nuestra relación con Dios? Yo creo. Porque muchas veces sentimos que nuestra oración queda pegada al techo. U otros a veces sienten que al orar, pues nada, solamente están haciendo una catarsis, como contando sus penas, hablando de sus problemas, pero que casi no hay un interlocutor del otro lado. Hay algunos creyentes que tienen este sentir, porque me lo han comentado a lo largo de este tiempo, muchos, quizás ninguno de los que están aquí. Pero este sentir de cuando oro, pues es como que hablar al aire. Me hace bien orar, pero me hace bien orar desde el punto de vista de que pude decir lo que me pasa, pero no desde el punto de vista de saber y tener la convicción de que Él siempre nos oye. ¿Cómo cambiaría la manera en que enfrentamos los problemas si sabemos que al traerlos delante de Dios, Él siempre nos oye? ¿Cómo mejoraría tu actitud hacia la vida en general si sabes que al orar, Él siempre te oye?
¿Cómo seríamos impactados como iglesia si de verdad creyéramos? Si de verdad creyéramos que Él siempre nos oye. Esta era la convicción de Jesús. Esto era lo que movía a Jesús querer estar en la presencia del Padre. La verdad es que nos impactaría como iglesia si realmente creyéramos que Él nos oye. Nuestras reuniones de oración quizás sean un poquito más populosas. A lo largo de todos estos años, hablando con muchos pastores, no hay reunión más, ¿cómo sería? Bueno, pónganle ustedes, frustrantes, convocatorias más tristes, que cuando se convoca a la iglesia a orar. Y a veces puede ser porque quizás en algún recóndito rincón de nuestro pensamiento hasta pensamos, ¿para qué orar? ¿Cuál es la razón entonces de orar? Jesús decía, yo oro porque sé que siempre me oyes. ¿Verdad que cuando nos encontramos, claro, no es necesario orar en la reunión de oración, pero tampoco sería necesario encontrarnos para adorar un domingo, ¿verdad? Podríamos adorar en nuestra casa. Pero sin embargo, cuando oramos juntos, pues yo creo que hay algo que ocurre allí en medio de la oración de su pueblo. Yo quisiera pensar en una iglesia que no tiene un culto solamente del domingo en el cual invertimos el tiempo y apartamos las horas, sino que podemos decir, a ver, el miércoles o el día que la iglesia convoca oración es un día en el que yo me siento convocado porque soy parte de una iglesia que quiere orar, porque sabe que Dios siempre nos oye. Una vida de oración cambia cuando ponemos el corazón en esto. Seguramente si cuando entendemos y creemos y vivimos en que Dios nos oye cuando oramos, entonces orar no sería aburrido. ¿O alguna vez te aburres hablándole a tu esposo o a tu esposa? Bueno, que lo puedes aburrir a él, bueno, vale. Pero es que cuando tú estás con alguien que amas, con alguien que tienes relación, con alguien que conoces, que no te aburres hablando, ¿verdad? Y te vas a tomar un café y puedes pasarte pues 1 hora, 2 horas hablando y de repente dices, pero mira cómo ha pasado el tiempo. Y sin embargo, cuando vamos a orar, como sentimos que la oración no es un diálogo, como sentimos a veces que la oración es algo que Dios nos oye, pues a veces tenemos esta sensación. No es algo obligado. ¿Quién te puede obligar a hablar? La oración no debería ser algo obligado, ni algo aburrido, sino algo emocionante. La oración tendría que ser algo que nos ponga en un estado de expectativa, de alerta, de entusiasmo, porque decir, voy a hablar al Dios de los cielos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del cielo y de la tierra, al que tiene poder para cambiar cualquier circunstancia, a Él le voy a hablar. Y sé que Él, ¿qué hace? Me oye. La oración no tiene que ver contigo, la oración tiene que ver con que Dios oye tu oración. Sus oídos están atentos a la oración que el pueblo hace en medio de su casa. Confianza de ser escuchados no necesariamente quiere decir que Dios va a darnos lo que pedimos. Pero muchas veces, ¿qué importa si Dios te da o no lo que pidas? Si sabes que Él te ha escuchado. Porque el problema no es ese, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha encontrado con personas que usted le habla y la persona no le está escuchando? Cualquier ejemplo con la realidad es pura coincidencia. Usted está ahí hablándole y el otro dice a lo largo después de la charla, ¿qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me pediste? Es frustrante, ¿verdad? Y es motivo para que uno a veces hasta se caldean los ánimos, a veces en una pareja, en un matrimonio, padres con hijos, que no me escucha. Pero ¿sabes cuál es la maravillosa de Dios? Es que nos acercamos a Él y sabemos que Él siempre nos oye. Y cuando sé que me oye, también voy a aprender
a cuidar de lo que digo. ¿Vieron esos ejemplos en que en una pareja el que está queriendo hablar, el otro no escucha? O sea, está ahí pero no escucha. Entonces el que está hablando de repente dice cualquier cosa a propósito. Dice cualquier cosa a propósito y el otro, sí. Claro, porque si no te están escuchando, ¿qué importa lo que estés diciendo? Pero cuando tú entiendes que Dios te escucha, pues cuánto más afinará esto tu oración. Cuánto más cuidado tendrás con las palabras que digas. Ya no le dirás a Dios tan fácilmente, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que quieras. Porque quiero decirte algo, Dios siempre te escucha. Si tomáramos conciencia que Dios siempre nos escucha, dejaríamos de quejarnos menos y alabaríamos más. A veces somos expertos en la quejabanza, ¿verdad? Y pensamos que en definitiva Dios tiene un filtro en el cual a sus oídos llegan las palabras correctas y las expresiones buenas, pero que no llegan a sus oídos nuestras quejas, nuestras rezongos y nuestras... Y Dios, el problema de que siempre nos oye, ¿sabe cuál es? Es que siempre nos oye. El problema de que Dios siempre nos oiga es que siempre nos oye. Por eso Jesús decía, Señor, gracias, porque sé que siempre me oyes. Cuando esta confianza nace de conocer bien a Dios, de conocer quién es Dios. ¿Por qué Jesús sabía que Dios le oía? Porque Jesús conocía al Padre. ¿Por qué Jesús podía ir confiadamente al Padre a presentarle aún la tristeza y la angustia de su corazón? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Que Jesús no tenía que fingirle nada a Dios, que Jesús no tenía que ponerle cara de buen cristiano ante Dios, que si él estaba pasando por un momento de angustia y de dolor, iba al Padre y le decía, mi alma está angustiada hasta la muerte, y si puede pasar de mí esta copa, que pase. Pero esa confianza era porque él conocía a Dios. ¿Por qué tenemos que ser una iglesia que lee la palabra? Porque es la forma en que conocemos a Dios. Para que cuando vayamos en oración, oremos a un Dios que se nos ha revelado en la palabra. Si de verdad conozco a Dios, sé que si no me da lo que pido, es porque no es lo mejor para mí. Wow. Si usted pudiera poner esto en un cartel, pegarlo en la tapa de su Biblia o en su libreta de oración, mire. Si usted tiene una libreta de oración, una lista de motivos de oración, tiene que poner motivos de oración. Y abajo en letras, así como en el contrato, en letras pequeñas pero legibles. Y si Dios no me da lo que pido, es porque Él me ama para darme algo mejor. O porque lo que estoy pidiendo no es bueno para mí. En ningún momento la respuesta que no de Dios pone en tela de juicio su amor. Es más, potencia su amor. Magnifica su amor. En que Dios no crea hijos caprichosos que les da todo lo que sus deseos quieren, sino que es un Dios responsable, amoroso y cuidadoso, que dará a sus hijos lo que los hijos necesitan. Pero si no conocemos a Dios y pensamos que Dios es tipo lámpara de Aladín, lámpara genio de los 3 deseos, entonces la oración no tendrá relación, será solamente una costumbre. Esta maravillosa expresión de confianza no solo revela la fe de Jesús como hombre, sino que también nos da confianza a nosotros. El hecho de que Jesús pudiera decir, yo sé que siempre me oyes, a nosotros nos da la confianza si estamos en Cristo. Por eso es la importancia de decir, yo tengo que entender mi posición en Cristo. Porque cuando entiendo mi posición en Cristo, cuando yo oro, es Cristo el que intercede por mí delante del Padre. No es tanto el tema de que Dios me oye a mí, Dios oye al Hijo, pero el Hijo intercederá por mí. Entonces sé que mi oración es oída por el Padre, porque estoy en Cristo. Y esa es la relación que nos llevaría a una vida de oración diferente, vital, dinámica, desafiante.
Ahora, ¿cómo llegamos a una vida de oración de este tipo? Pues orando. No hay otra forma de llegar a mejorar nuestra oración que no sea orando. Pero esto no nos debería sorprender, porque no hay músico que toque mejor de lo que toca si no es tocando. Y no hay pintor que pinte mejor de lo que pinta si no es pintando. Y así en muchas áreas de nuestra vida. La única forma de superarnos, de mejorar, de desarrollar lo que ya podamos hacer es haciéndolo. Si tú quieres mejorar tu vida de oración, pues tendrás que orar y seguir orando y crecer en la oración. Y pensaba cuánto podríamos impactar nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno al orar. Jesús dijo, yo sé que siempre me oyes. Es interesante porque Jesús llega ahí, habla con las hermanas, por lo menos el relato bíblico no nos deja una oración expresa de Jesús. No dice qué oración hizo Jesús, si la hizo en el camino, si la hizo... Simplemente Jesús dice, yo sé que siempre me oyes. ¿Y a qué se referiría Jesús? Si no hay una oración explícita ahí. Es saber que todo su pasado, todas sus experiencias pasadas, Dios le había oído. ¿Cuál era la confianza al presentarse delante de la tumba de Lázaro? Saber que Dios ya le había oído en el pasado. Esa es nuestra confianza. Saber que Dios nos ha escuchado en otro momento, haber visto la respuesta de Dios a nuestra vida, haber experimentado esa gracia de Dios. Miren, Jesús oraba frecuentemente, dice la palabra, con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Oraba solo, oraba con otros, oraba por otros. Dependía del Padre en su vida de oración. Y lo vemos también en los discípulos. Los primeros discípulos eran hombres y mujeres de oración. Dice que cuando estaban en el aposento alto, todos estaban unánimes orando. Efesios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo va a escribir a los tesalonicenses y les va a decir, orad sin cesar. La oración tiene que ser una parte vital de una iglesia. De nosotros como individuos, pero de la iglesia como cuerpo. De nosotros individualmente para cultivar nuestra relación con Dios, pero nosotros como iglesia que podamos impactar. ¿Sabes? La oración impacta los ambientes espirituales. Me hacía acordar la historia de Jonás. ¿Se acuerdan la historia de Jonás, verdad? Jonás que desobedece a Dios, se toma un barco para otro lado, se desata la tormenta, y entonces Jonás, mientras todos estaban tratando de ver cómo el barco no se hundía, Jonás se va a dormir. Y entonces viene el capitán del barco y lo encuentra y le dice a Jonás, ¿qué haces ahí, dormilón? Y después le dice, clama a tu Dios para ver por qué causa nos está ocurriendo esto. Yo creo que es el punto de mayor vergüenza cuando sean los impíos los que nos vengan a pedir a la iglesia que oremos. Que el capitán le tenga que ir a decir al profeta de Dios, porque Jonás era profeta de Dios, que un impío tenga que ir a despertar al profeta de Dios en medio de una crisis y exhortarle a que ore. ¿Cómo le pega a usted? Pero es que yo creo que en cualquier momento vendrán a decir, a ver, ¿dónde está la iglesia orando por la situación de nuestro país? ¿Dónde está la iglesia orando por las situaciones de los matrimonios de nuestra sociedad? ¿Dónde está la iglesia orando por las situaciones de los jóvenes que se están perdiendo? ¿Dónde está la oración de la iglesia? Creo que algún día sentiremos así golpear la puerta. Espero que vengan un domingo y un miércoles a preguntarnos, ¿dónde está la iglesia? Despierta, dormilón. Despierta, dormilón.
Si sabes que Dios te oye en la oración, no dejes de orar. Si sabes que Dios es un Dios que oye en la oración, entonces háblale a Él y clama a Él. Y Él te responderá, dice la palabra. Te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que despojarnos nuestra mente de la idea del determinismo, de que las cosas van a ocurrir, hagas, lo que tiene que pasar va a pasar. Porque tenemos que ver cuántas veces Dios tenía pensado hacer algo, pero hubo alguien que oró. Lo que Dios tenía pensado hacer, no lo hizo. Ahora, que Dios puede cambiar de parecer. Es que no dice la palabra que Dios se arrepintió, que cambió su parecer porque hubo alguien. Y de hecho Dios le tuvo que decir al mismo pueblo, busco a alguien que se ponga en la brecha. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha, a alguien que pudiera clamar, a alguien que pudiera orar. Y tristemente la respuesta fue, no lo hallé. No lo hallé. Imagínese una iglesia que ora, en serio. Que creamos que las situaciones pueden cambiar por un pueblo que ora. Que las montañas se pueden mover por un pueblo que cree cuando ora. De un Lázaro que puede salir de la tumba porque Dios oyó la oración de Jesús. Entonces no quiero que te sientas deprimido, sino animado, sabiendo que Dios es quien nos oye. En todo tiempo, su oración, sus oídos están atentos a la oración de sus hijos. Qué bueno sería pensar que tenemos tanto placer en orar juntos, como en leer y estudiar la palabra juntos, como en cantar juntos y como en adorar juntos. Qué bueno sería que como estamos dispuestos a invertir tiempo y energía y esfuerzo, también lo podamos hacer para decir, tenemos una iglesia que pueda orar juntos al Señor. Amén. Pues bueno, anhelamos que algunos se sumen, que algunos se sientan desafiados, a que podamos mejorar nuestra vida de oración, a que podamos ir por más en nuestra vida de oración, y que esta sea una palabra que te aliente. Cuando te sientas a orar y digas, bueno, siento que oro y no sé si alguien me está escuchando, recuerda esta palabra. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque sabemos que siempre nos oyes. Aún, Señor, cuando nuestras oraciones son débiles, aún, Señor, en nuestra incredulidad, tú nos ayudas, Señor. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces ni siquiera eso sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, haz que podamos cultivar en nosotros el placer, el deseo de orar. No, Señor, como un ejercicio que tiene que ver con nuestra vida, sino sabiendo que tú nos oyes, que tú nos respondes, que tú, Señor, nos das lo mejor para nosotros. Aun cuando no nos das lo que pedimos, podemos confiar, Señor, en tu amor, en tu gracia y en tu sabiduría, porque tú nos darás aquello que para nosotros es lo mejor. Señor, pero que podamos cultivar, aun como iglesia, una actitud de dependencia, de oración y de clamor delante de tu trono. Señor, motiva nuestros corazones para que podamos ser un pueblo que ora, porque cree que cuando ora tú le oyes. En el nombre de Jesús. Amén.